después de consumir esto? No, todo lo que has comido hoy sin duda te disminuyó El tu tiempo de- expectativa de vida por una semana. No, o sea, yo ya me duele. Nunca había llegado. No. Esta es la vaina con vaina, brothers. Ojo, son 3 contornos. Vaina con vaina, queso y ensalada de gallina, que básicamente es una ensalada que tiene gallina, papa y zanahoria. Y esta de por sí ya trae como chuleta, pollo Exacto. y res. El vaina con vaina es carne, pollo, chuleta, chorizo, todo picado pequeñito y metido ahí abajo. Ampárame, Señor. con tu espíritu. Dios mío, vean, yo voy a tener que poner la malta por algún lado. Hasta perreo acaban de poner. Qué buen servicio. No sé ni cómo entrarle. Vean el tamaño de esto. Son 5 tejas en Costa Rica. Estoy impresionado. Y extra, por $1 le puede poner de todas estas salsas. Yo creo que solo en salsas se va el dólar. Aquí lo tenemos, amigos. Grado alcohólico, 30 grados. Un anís cartujo. Esto es 100% venezolano. Vamos a ver cómo está el anís cartujo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. Me están agarrando ustedes en este momento, literalmente, nunca mejor dicho, con las manos en la masa. Hoy tenemos un video delicioso. Hoy vamos a probar nada más y nada menos que la comida callejera venezolana. Ya estamos teniendo problemas, por favor, si me puede guiar, porque hay que representar bien aquí. La empezamos a esparcir para todos lados. Esto va a quedar como un mapa, pero como el mapa de Venezuela. Me va a quedar una empanada de forma del mapa de Venezuela. No importa el tamaño. Ay, pero ya tenemos la técnica, papá. Ok, la agarramos, la esparcimos bien así por todos lados. ¿Qué dice usted? ¿Qué calificación le da a esta primera empanada? ¿Cómo va quedando? Quedando bien, vamos a ver el final. Ok, vamos. Ahora destapamos por aquí, agregamos una dosis de carne desmechada. Por favor, vean esta belleza. Ya esta carne está con todos los poderes. Ya esto tiene especies, salsitas, ya tiene de todo. Ahora realizamos este doblez que ustedes están viendo por aquí. Procedemos a cerrar la empanada. Y aquí les va un truco maquiavélico que he visto en Venezuela. Se agarra la empanada, ustedes la ven ahí, no tiene ningún tipo de forma. Vamos a tratar de disimular que no se rompió aquí. Le vamos a hacer la masa aguada. Nadie se dio cuenta que estaba roto, ustedes no digan nada. Cuando parece que no hay forma de empanada, agarramos esta taza y ¡bam! Aquí tienen una empanada perfecta, amigos míos. Nada más vean esta belleza. Ahora procedemos a zambullirla en la grasa, suavecito, porque si no se me cocinan hasta los dedos. ¡Ay, papá! Muy bien, muy bien. Ahora lo más importante, devorarla. Vamos a ver cómo nos quedó esta belleza, amigos. Procedemos a tomar asiento. Vean esta empanadita, por favor, perfectamente inflada, forma perfecta. Este está recién salido del aceite, entonces le vamos a hacer un hoyo para que le escape el calor. Técnicas de supervivencia, para que las tengan ahí en cuenta. Ahora sí, aquí les va una clase de cómo se come una empanada venezolana. Primero se procede al primer mordisco. Se le abre el primer hoyito y esto funciona de la siguiente manera. Salsa, mordisco y así sucesivamente. De hecho, las salsas yo creo que son la esencia de toda la comida porque son deliciosas. Aquí tenemos salsa de ajo, salsa de guasacaca. Me dicen que es como el guacamole venezolano, pero no lleva aguacate. Es culantro con perejil que lo vamos a fulear también. Es de un colorcito verde y obviamente el chilito. Ahora sí está completa esta belleza. Efectivamente, amigos, las salsas son una cosa espectacular en este país. 42 de 10. Me están quitando el delantal que ya me lo iba a llevar yo. Ya me lo iba a llevar puesto. No, recomendadísimo este lugar frente al centro comercial Los Chaguaramos. Muchísimas gracias por recibirme y enseñarme a hacer una empanada venezolana. Pura vida. Ahora nos vamos a tomar una chicha venezolana, que aquí la chicha no es lo que nosotros conocemos como chicha, que es chicha de maíz o qué sé yo. Aquí es a base de qué es la chicha aquí. Tiene arroz, leche, azúcar y vainilla. Eso suena delicioso. Por favor, deme la clásica. ¿Qué lleva normalmente la clásica? La clásica lleva canela y leche condensada. Tíremela con canela y leche condensada, por favor. Eso se ve espesito, se ve delicioso. Muchísimas gracias. $2 esta chichita que están viendo por aquí. No sé si eso sonó raro, pero me refiero a esta chicha. Que aquí les doy una observación. Es tan espeso que vean lo grueso que es este pitillo, le dicen aquí, esta pajilla, para poder chuparlo.
Por Dios, ¿qué es esto tan rico? Me sabe como a un cereal que hay de masa para bebé. Es demasiado espeso. Hasta en esta pajilla se queda pegado. Pero dulcito, nada que ver con chicha fermentada. Una cosa espectacular, demasiado fino. En este puesto nos encontramos el tequeñón, que aquí existen los tequeños, que son como palitos de queso pequeños. Eso andaba buscando yo, pero me dijeron solo tengo tequeñón, que es básicamente un palón relleno de queso. Y esto sí no sabía que lo vendían aquí en Venezuela. Me dijeron que es una papa rellena. De hecho que, mi hermano, una pregunta. ¿De qué está rellena esta papa? Mechada. De carne mechada, una papa rellena de carne y además, como siempre, full salsas. Vamos a entrarle. Ya saben, aquí la ley es salsa mordisco y no se perdona nada. Delicioso, vean esta belleza. Está como recién hechito, calientito. Y ahora vamos con la papa, que no tengo ni idea de cómo se le hace la entrada. Vamos a morderla por cualquier lado. Efectivamente, no es papa pura, es como una masa que lleva papa y adentro viene rellena de carne. Ya saben que aquí no se perdona, así que vamos al epicentro de la carne. Espectacular. Casi diría que hasta nutritivo. Pero después de comerme esta masa, como que siento que me estoy ahorcando. Así que aquí todo es un complemento. Aquí venden la carne y aquí venden el juguito para bajárselo. ¿Tiene papelón aquí? Sí, por favor, un vasito, un vasito. Vamos a probar el papelón con limón. No tengo ni idea qué es un papelón, la verdad, y menos con limón. Así es como se ve, parece como un tamarindo. Ay, por Dios, demasiado refrescante. Hasta que sentí que puedo respirar de nuevo. Y esto es bien dulce, es como agua dulce, podría decir. Agua dulce fría con limón. Creo que aquí le dicen panela a la tapa dulce. Me parece que está hecho de eso. Buenísimo y solo como 30 centavos vale este vasito. Vean esta belleza, amigos míos, pero les voy a contar algo bien chévere y es que hoy no ando solo, me anda acompañando Don Emma de los Dos Locos de Viaje. ¿Qué Pura vida Emma? más. Quiero decirles que en el canal de Emma vamos a grabar un video probando algunas cosas que no va a estar en el mío porque no da uno para tanto. Entonces grabamos dos videos, así que si quieren ver esta belleza que se ve como una chorreada, conocemos nosotros, vayan al canal de los Locos de Viaje, que además tienen videos buenísimos. Esta es una de las exquisiteces venezolanas, una cachapa con un queso de medio kilo. Así que sí, después de terminar este video pueden ir a ver el otro y buen Aquí se los provecho. dejo. Algo que nos encontramos casi que en cada esquina de Venezuela son perros calientes y hamburguesas callejeras. Y ojo, yo en el primer video les decía que me parecía demasiado cara la comida callejera porque me vendieron un pepito en $10. Pero aquí me están diciendo que venden, vean qué recibimiento, amigos. Así es como Doctor Salchicha. Así es como nos tienen que recibir. Esto es una malta. Vamos a dejarla para bajar el perro. Exacto. Para probar el perro con la malta, que dicen que es aquí una receta clásica. Pero les decía, me están diciendo en este puesto que tienen perros hasta de $1. Y aquí en Venezuela todo es abundante. Entonces vamos a ver qué nos dan por un perro caliente de 5 tejas en Costa Rica. Solo $1. Y mientras nos hacen el perro, vean esto también aquí en Venezuela, donde hay calles con mucha comida. Cuando son muchos restaurantes, o por ejemplo aquí que son un montón de puestos de comida callejera, le llaman calle del hambre. Vamos a la calle del hambre a ver qué hay ahí, con qué nos llenamos. Esta en específico es la de Plaza Venezuela. ¿Están viendo la bestialidad que nos están haciendo aquí? Hasta le acaban de rayar como 1 kilo de queso ahí encima a este perro. Dios mío, vean, yo voy a tener que poner la malta por algún lado. Hasta perreo acaban de poner. Qué buen servicio. No sé ni cómo entrarle. Vean el tamaño de esto. Son 5 tejas en Costa Rica. Estoy impresionado. Y extra, por $1 le puede poner de todas estas salsas. Yo creo que solo en salsas se va el $1. Realmente, si uno se pudiera sacar cuentas. Y aquí se pusieron finos. Aquí solo salsas importadas. Entonces le vamos a poner, obviamente, la de la casa, que la de la casa siempre es recomendada. Y me están recomendando esta ahumadita. ¿Qué le voy a decir yo a mi corazón para que no se pare después de comerse esto? ¿Por qué no un poquito de chile para calentarnos la vida? Y ahora sí, mi pana, vámonos.
Mire, yo creo que ni llegaste a probar la salchicha todavía. Pero no, ni siquiera mordí la salchicha. Paso número 1, hay que quedar embarrado. Si usted no queda embarrado, no se comió un perro caliente. No, y de verdad está brutal la combinación de sabores, la cantidad de salsas, la comida abundante. Es que me encanta que aunque sea barato, aquí no le ponen peros, no, no le ponen miedo a la cuchara, le ponen sin miedo. Y ahora, antes de ahorcarme, vamos con la maltica, que esto es 100% venezolano, sin alcohol. Ay, bebida hecha por los dioses, amigos míos. Deliciosa, sabe a lo que nosotros conocemos como Maximalta. Creo que ya les había contado. Ahora me está diciendo el pana que así es como se arma la hamburguesa. Recién la estaban ahí como calentando al vapor. Vean la velocidad también, eso es de admirar. En tiempo récord usted viene aquí rápido, con prisa, se la arman y váyase. De hecho que ya en estos puestos ya ni siquiera hay banquitos. Aquí es como lo que conocemos como una muerta de hambre. Compre y váyase rápido. Esta hamburguesa lleva carne de res, lleva huevo, queso y tocineta. Es que es lo que le digo, rebosan las cosas, ni siquiera caben. Y dentro le ponen papas fritas. Le da un toque crunch y además vean la cantidad. Me estoy asustando, yo pocas veces he sentido tanto miedo con una comida como esta vez. Tengo miedo, la verdad, tengo miedo. Tengo miedo. Y no es broma, vean, todavía le faltaba queso. Ni siquiera el pana me la puede envolver. Me van a matar en este puesto, amigos. Me van a parar las arterias. Vean esta, es que ni siquiera se las puedo mostrar sin que se caiga todo. Tiene queso, papas fritas, carne, salsas, queso rallado, lechuga, de todo. Y esto vale solo $5. Vamos a hacer el intento nuevamente. Espectacular, espectacular, no hay otra descripción. La combinación de todo esto con las salsas es maravilloso. Fino, criminal y salvaje. Por Dios, no amigos, en serio, pocas veces me he visto en estos aprietos. Hay que hacer una pausa, tomar buena malta y continuar. Pero ojo, estamos probando comida venezolana. Para mí está demasiado buena, pero vamos a ver la opinión de un venezolano y además de un loco. ¿Qué opina de esta hamburguesa? ¿Cómo la ve? A simple vista, sin probarla, se ve que está como un poco mejor que cualquier otra hamburguesa callejera, porque miren este pan que tiene estas semillas de ajonjolí blanco y negro. Está muy fino, está muy fino. Fresa, sí. Está fresa porque además estamos en una calle El Hambre en Plaza Venezuela, en donde uno puede conseguir cualquier cosa. Así que esto está fresa. Y por $5, o sea, ya esto es ganancia. Sí, no, ya ahí. O sea, ya es ganancia. Ya ahí están perdiendo ellos. Ajá. Sí. Pero vamos a probar. Vamos a ver. ¿Qué dice? Confírmeles, por favor, confírmeles mi teoría. Hermano, esto está más bueno, pero más bueno. No. Top. De verdad, esta hamburguesa callejera. Ojo, no le pusimos ni siquiera salsas extras más allá de las que le echan ahí normal, porque no la necesita, tiene todos los sabores. Además que le ponen maíz dulce y obviamente todos los ingredientes, tocineta, queso, papitas, son salados y contrarresta. Está bueno. Está burda de bueno, mi pana. Está la criadísima. Sádica. Criminal. Aquí la promo es, si no le gusta, le devuelven el dinero, dicen. Es real. Denle un mordisco, a ver cómo está ese perro. Confirmado. Para que vean que no le estoy hablando paja. Estamos de vuelta en nada más y en nada menos que en Petare. Andamos buscando unas recetas criminales que nos contaron que hay por aquí, pero vamos a hacer una parada táctica. Vamos a probar las bebidas espirituosas venezolanas. Ojo con lo que tenemos por aquí. Nada más vean esta mesa, amigos míos. Tenemos litro de anís cartujo únicamente para gente de lujo. Este litro está como en $5 o $6. Y nos encontramos la Polar, la más famosa de Venezuela. Y me están diciendo, aquí me dijeron que hay una guerra eterna con Zulia. Entonces, para que no se me peleen en los comentarios, vamos a probar las dos. Aquí lo tenemos, amigos, grado alcohólico 30 grados, un anís cartujo. Esto es 100% venezolano. Vamos a ver cómo está el anís cartujo. Uy, Dios mío, qué peligro. Está demasiado rico y suavecito. Ahora Emma va a proceder a sacar sus dotes malandros. Básicamente. Vamos a abrir con la botella de anís
la botella de cerveza. ¿Es eso posible? Y ojo, si este video supera los 20.000 likes, le subimos otro video en Instagram abriéndola con los dientes, que también ¡No! la sé abrir con los dientes. Exploten eso de likes, por favor. Pero ahora con la cerveza y la botella. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? Eso fue magia. Eso fue magia, ni siquiera lo pudimos ver. Bueno, si quieres abrimos otra y le damos otra vez. Bueno, brother, salud. Salud. Ahora vamos a proceder a abrir debate. Aquí se va a armar, ¿cómo le dicen aquí en Venezuela? Se va a armar, marico. El malandreo en la los Zampablera, le decimos. La aquí. Zampablera. La Zampablera. Ok, aquí vamos con la polar. Zulia, vamos a probar aquí. Rica, suavecita, tiene bastante levadura al parecer, bastante gas. Y ahora intercambiemos, a ver. Dale, claro que sí. Vamos con la Zulia. Un poquito menos de gas, como Sí, más sí. fresquita. Ajá. Tiene como un poco más intensidad en el sabor. Como que sabe, no sé, como que la textura es similar a la gin, como algo así. Tiene como más sabor a malta que la polar. Que la polar. O por lo menos así lo siento yo. O sea, a mí me encantan las dos, pero prefiero la Zulia precisamente porque tiene más sabor. No me vayan a aniquilar aquí. Fuerte declaración. No, es verdad. O sea, yo soy fan de cualquier cerveza, pero la Zulia Prefiero es la mi Zulia. favorita. En Venezuela es mi favorita. Voten ustedes, ¿cuál prefieren entre polar y Zulia? Este video obviamente no podía terminar sin arepa venezolana, amigos. Por favor, pasen adelante. Lo primero que me impresiona es la cantidad de salsas. Ni siquiera, si me pongo a contarlas, no termina este video. Vean la cantidad de salsas que tenemos por aquí. Y además nos van a permitir pasar para que ustedes vean la cocina por dentro. Permiso, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bien, amor. Todo bien. Por favor, vea la cantidad de combinaciones de arepa que se pueden hacer. Arepas con chuleta, con pollo, con queso. Incluso hay arepas con camarones. Solo que hoy no es fin de semana, entonces me dicen que hoy no está lleno el menú de opciones. Que el fin de semana hay hasta pulpo, yo creo, para meterle a la arepa. Hay huevos de codorniz para meterle. Lo que ustedes se imaginen. Así que nos vamos a pedir una vaina con vaina, que me dicen que es la que viene con toda vaina, básicamente. Yo creo que voy a vivir una hora menos. No, marico, una hora, como una semana menos. Una semana después de consumir esto. No, todo lo que has comido hoy sin duda te disminuyó El tu tiempo de- expectativa de vida por una semana. No, o sea, yo ya me duele. Nunca había llegado. No, esta es la vaina con vaina, brothers. Ojo, son 3 contornos: vaina con vaina, queso y ensalada de gallina, que básicamente es una ensalada que tiene gallina, papa y zanahoria. Y esta de por sí ya trae como chuleta, pollo Exacto. y res. El vaina con vaina es carne, pollo, chuleta, chorizo, todo picado pequeñito y metido allá abajo. Ampárame, Señor. Gato espíritu. Ahora sí, mis panas. Resulta que habíamos probado una arepa anteriormente, pero me dijeron que esa era la arepa light. La arepa pelúa era la arepa light comparada con esta. Vamos a meterle una salsita de ajo, que ustedes saben que aquí la salsa de ajo se le mete a todo. Nos encomendamos a Dios y le damos. Me voy a morir feliz. Me voy a morir feliz, por lo menos existe el eterno debate. Ya les había dicho, se dice que la arepa es colombiana, que la arepa es venezolana. Díganme ustedes qué les parece. ¿Qué opinan ustedes? ¿De dónde es? Vean esta belleza. Esto es una comida completa para 2 personas y vale solo $3. Y $3 si se compra una. Si compran 3 les sale a $2 cada arepa. 1000 colones en Costa Rica. En este momento voy a proceder a declarar la comida callejera de Venezuela como la más abundante que he visto en mi vida. Barata y abundante. Además deliciosa. Esto no se puede desperdiciar. Tengo que decir que nunca había llegado a este punto en mi vida, amigos. Ustedes saben que hemos grabado bastantes videos de comida, pero nunca había llegado a saciarme por completo. A partir de aquí me está haciendo daño. Ya me duele el estómago, pero me encanta. Es que no sigan estos pasos. No los recomiendo. Último pedacito de arepa, amigos. Se murió.
Tengo que decir que nunca había comido tanto en mi vida. Todo estaba exageradamente delicioso. Así que, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Cuéntenme cuál fue su comida favorita, qué fue lo que se les antojó. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Gracias a Emma que nos anduvo acompañando en todo este viaje y que grabó un video en paralelo. Ahí van a ver otras comidas que por eso es que estamos a reventar. Son casi las 6 de la tarde y desde las 8 de la mañana No estamos hemos parado probando de comida. hartar. Así es, gracias a ti por venir a Venezuela, por resaltar lo bonito y por ser tan carismático y buena onda como eres, mi brother. No, ya saben que hay otro video en el canal de Los Locos para que vayan aquí abajo. Espero que hayan disfrutado el video tanto como yo. Y gracias a estos panas también que... A comer, ya tú sabes. Que están aquí saludando. Gracias por visitarnos y no te pierdes, ya tú sabes. Lo más sabroso y lo mejor de aquí de la calle El Hambre, la arepa. Esto es lo más lindo de Venezuela, amigos. Claro que sí, te esperamos nuevamente, mi niño. Bendiciones. Esto es lo más lindo de Venezuela, la gente. Nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y un besito de alguien que yo creo que va a morir o redujo el tiempo de vida por comer tanto. Por lo menos una semana.